Saludos, Obispo Marcial, y a Latinoamérica. Quiero agradecerles este gran privilegio de enseñar hoy. Y honro a usted, Obispo Marcial, y al Comité Ejecutivo Latinoamericano por la excelencia con que lideran. Es increíble lo que hacen por el reino de Dios y traen bendiciones a todos. Sé que has dedicado tiempo a tu agenda para aprovechar esta oportunidad de formación, y me honra mucho poder ser parte de ti. Hoy hablaremos de iniciar el proceso de cambio. Así que yo, con mi deseo y mi esperanza de que hayas podido descargar las hojas de trabajo y el documento que te hemos dado y enviado. Asegúrate de tener eso. Hoy vamos a revisar ese material mientras hablamos de iniciar el cambio. Quisiera hacerte saber que no pretendo saberlo todo sobre el cambio, pero he visto algunas cosas. En mis 44 años de ministerio, he revitalizado 3 iglesias. Luego mi última iglesia creció mucho. Mi primera iglesia tenía 13 y fuimos a 100. Mi segunda iglesia tenía 30 y perdí 15 de esos. Bienvenido al ministerio. La cultura cambiaba. Fue un tiempo difícil y, sin embargo, el Señor se movió en ese proceso mientras seguimos el cambio y luego llegamos a 150. Mi tercera iglesia tenía 60. Sí, íbamos bajando. Mi esposa se preguntaba por qué seguíamos bajando en vez de subir. El Señor tiene sentido del humor. Pasamos de 60 a 250. Después, la última iglesia fue de 400 y llegamos a 1000. En 44 años de ministerio, he visto cosas. También descubrí que hay 2 cosas importantes en la vida. En primer lugar, el cambio es, de hecho, un hecho de la vida. Y en segundo lugar, a nadie le gusta realmente el cambio. De hecho, las únicas personas a las que les gusta el cambio son los bebés cuando necesitan un cambio de pañal, y aún así lloran. Así, la forma en que la gente responde al cambio se basa en su percepción de cómo les afecta el cambio. El cambio se percibe como negativo, cuando tiene una repercusión negativa en su propia vida. Se percibe como algo positivo si tienen la capacidad de predecir y de ejercer control sobre el cambio. Y la palabra clave es control. A todos les encanta mucho el control. Bien, en este video quiero mostrarte que Wee está hablando con su propio padre. Y quiero que veas si puedes detectar algunas áreas y aspectos del cambio en relación con la iglesia. Aquí es. Esta es una lección, Remy. Esto es lo que pasa cuando una rata se siente muy cómoda entre los humanos. El mundo en el que vivimos pertenece al enemigo. Debemos ser precavidos. Nos cuidamos entre nosotros, Remy, y somos nosotros lo único que tenemos. No. ¿Qué? No. Papá, no es verdad. ¿Quieres decirme que el futuro es... que solamente puede ser esto? Esto. Y así son las cosas. Es natural y así se queda. No, no es natural quedarse así. El cambio es nuestra opción. Y se inicia cuando se decide. ¿A dónde vas? Con suerte, hacia adelante. ¿Qué aprendiste exactamente? Frases clave sobre el ministerio de la iglesia. Fíjate en las palabras que usamos para cuidar a nuestra gente. Eso suena realmente mucho a nuestra gente. No quieren aceptar a nadie nuevo. Les gusta tal como es, y su pequeño círculo. Sin embargo, Ratty tiene el valor de decir no y plantear la pregunta. Él dice esto. Él dice, el futuro solo puede ser más de esto. Pero papá dice, así son las cosas. No puedes cambiar la naturaleza. Sí, pero luego vemos un giro sobre el cambio. El cambio es la parte de la naturaleza que podemos influir. Y luego nota que él dice, el cambio empieza cuando decidimos. Entonces, ¿a dónde vas? Sí, dijo que va de verdad hacia adelante. Eso es lo que queremos hacer hoy, avanzar. Bueno, ya que la iglesia está formada por gente que quiere las cosas a su modo. La clave para cambiar la iglesia es comunicar con claridad el impacto del cambio y cómo les afectará personalmente.
y tenemos que minimizar los puntos de asimilación para lograr el cambio. Cuando pienso en el cambio, me recuerda al caballero Boudreaux y a su amigo Thibodeau. Thibodeau reparaba sus redes una mañana y Boudreaux salió de su casa. Le saludó y fue al buzón. Miró dentro, cerró la puerta, se rascó la cabeza y volvió adentro. 30 minutos después, él regresa y Thibodeau sigue remendando sus redes, y Boudreaux abre el buzón y se enoja, lo cierra de golpe y regresa adentro. Aproximadamente media hora después, Boudreaux sale otra vez afuera. Thibodeau sigue remendando sus redes, y Boudreaux abre de nuevo el buzón. Lo cierra de golpe. Empieza a murmurar para sí mismo, y Thibodeau dice, «Oye», Boudreaux preguntó, «¿qué te pasa?» Boudreaux dijo, «Bueno, es esa compu que mi chico me dio». Dijo, «No sabía que tenías una compu». «Sí, mi chico Pierre me dio una compu. Y la conectó a la red». Dijo, «Bueno, ¿qué pasa?» Dijo, «La compu se ha vuelto loca». Él dijo, «Thibodeau, tú me has visto 3 veces. Ven y mira en mi buzón. 3 veces ya no había nada allí». Él dijo, «Pero esa computadora aún sigue diciendo que tienes correo». Bueno, de verdad, las personas tienen dificultades para cambiar, sobre todo en este tiempo tan acelerado de la tecnología. Creo que la imagen poderosa y el efecto exponencial del cambio provienen de un acertijo de un niño. En el primer día, un lago grande contiene solamente una hoja de nenúfar. Cada día, el número de hojas de nenúfar se duplica hasta que, en el día 30, el lago está completamente lleno de vegetación. ¿En qué día exacto estaba el lago? A medio lleno. Bueno, la respuesta, por supuesto, es el día 29. Se requieren 29 días para que la mitad del lago esté llena de hojas de nenúfar, pero solo 24 horas más para que el lago quede cubierto de vegetación. Puedo decirte que muchas de nuestras iglesias están en el día 29. Nuevos cambios están ocurriendo a diario, pero las personas no pueden absorber las repercusiones del cambio a un ritmo tan acelerado. Y por consiguiente, la capacidad de la mente humana no puede seguir el paso ni asimilar los cambios que se presentan ante ellos. Y así, mientras muchas iglesias sienten que su mundo, debe permanecer igual, hacer lo mismo, ser igual y mantener la misma mentalidad de ministerio, descubrimos que los nenúfares del cambio continúan multiplicándose, y descubrimos que ya están quedando atrás. ¿En qué lugar concreto te encuentras dentro de tu iglesia y dentro de tu región? En Ohio, sé que debemos mirar qué podemos cambiar ya. Te di la hoja de trabajo número 1. Si ves la hoja de trabajo número 1, cuando terminemos, te he dado varias cifras. Quiero que pienses estratégicamente qué cambios están ocurriendo en tu sociedad. ¿Qué cambios realmente están ocurriendo en tu iglesia? Y eso nos lleva a la naturaleza del cambio. Debes escribir esto ya mismo. El ministerio es un deporte de equipo. El ministerio es un deporte de equipo, en síntesis. Desafortunadamente, muchas personas en la congregación de la iglesia no entienden ese concepto realmente importante. De hecho, en esta sociedad centrada en mí, la mayoría de las personas sentadas en los bancos de la iglesia quieren sentarse y mirar cómo los profesionales hacen el trabajo. Eso es lo que hace el pastor. Eso es lo que hace el pastor de jóvenes. Creo que el trabajo en equipo se ve en este video. Mira, ¿ves cómo sería trabajar en equipo? Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto!
¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! ¡Santo cielo! ¿Se encuentra bien? Oiga. ¿Puedes imaginarlo? Lo que podría lograr la Iglesia si sus miembros trabajaran realmente en equipo. Ahora, no digo que atropelles a la abuela mal. No es lo que digo. Pero debemos reconocer que se deben hacer cambios para que la Iglesia avance. Quiero usar Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, como telón de fondo de la necesidad y de la naturaleza del cambio. Estos versos muestran por qué el ministerio debe hacerse en equipo. Dios ha dotado a todos de muchos dones, talentos, habilidades y destrezas también que deben usarse para su gloria. Y así, cuando hombres y mujeres están muy convencidos de que lo que hacen es para el Rey de la Gloria, entonces Dios es glorificado. Las vidas cambian, y la Iglesia crece, y el ministerio se convierte en una alegría, o en algo que no es más que una tarea en un calendario. Así, el papel del líder. Al cambiar las mentalidades de la congregación es crucial, y necesitas seguir 3 principios básicos. Y el primer principio que encontramos es que el cambio empieza cuando se reconoce la crisis real. El cambio comienza cuando se reconoce la crisis. En ningún otro momento de la historia cristiana de la Iglesia se ha caracterizado por un crecimiento fenomenal y por milagros asombrosos, y por un poder palpitante y una audacia imparable que se vivió en las primeras semanas de su existencia. La historia de los Hechos de los Apóstoles revela cuán rápidamente crecía la Iglesia. En el día de Pentecostés se nos dice que los que creyeron con gozo que 3,000 fueron añadidos en Hechos 2:41, y que los creyentes iban siendo añadidos a diario. En Hechos 2:47 y Hechos 4:4 se revela que 5,000 hombres fueron añadidos. Esto significaría una congregación de al menos 20,000. Más tarde se nos dice que muchos hombres y muchas mujeres iban siendo añadidos continuamente, según Hechos 5:14. Hasta que por fin llegamos a Hechos capítulo 6, versículo 1, y dice que los discípulos se están multiplicando. Aquí, pues, en el momento más emocionante de la historia de la Iglesia, cuando se siente el poder de Dios y la Iglesia se multiplica, ha surgido una crisis en la Iglesia de Jerusalén. Para entonces, esa misma Iglesia ya contaba 8,000 miembros. La disputa dividió a la comunidad parroquial por motivos étnicos, entre 2 grupos de judíos. La crisis creció cuando los judíos griegos sintieron que los apóstoles descuidaban a las viudas griegas en la entrega diaria de comida. El esfuerzo de la comunidad por atender a las viudas había sido bien intencionado, pero los miembros de habla griega sintieron claramente que sus viudas eran marginadas. Y eso demuestra esta realidad. La crisis saca a relucir la verdadera naturaleza de las personas. La crisis saca a relucir la verdadera naturaleza de las personas. Si quieres ver cómo es realmente tu iglesia, deja que llegue la crisis, porque he descubierto que la gente está plenamente dispuesta a quejarse de lo que está mal, sin ofrecer ninguna solución. Les encanta quejarse. Tal vez no en América Latina. Sí, lo hacen, en los Estados Unidos de América. Solía decirle a mi personal, en una gran empresa. Cuando se acercaban a mí, les decía, no vengan con un problema si no traen 2 soluciones. Ahora, no usaré tu solución, pero quiero asegurarme de que hayas pensado en esto, en proceso de pensamiento y en qué debes hacer para el cambio. Porque si vienes a mí sin una solución, no haces más que quejarte y protestar. Quiero saber que lo has pensado. Entonces, la crisis ha salido a la vanguardia entre los líderes y ahora deben abordar el tema. Como se puede ver, el estado de las cosas de lo que se estaba haciendo ya no podría sostener el cambio que debía ocurrir ya. Así entienden muy bien los líderes. Los verdaderos líderes saben que solamente una circunstancia los motiva a iniciar y sostener un gran cambio. Ya no pueden permitirse la situación actual, en realidad. Por eso vemos que hay crisis en la iglesia, a veces, aunque esté llena del Espíritu Santo, y cuando se aman unos a otros también, hoy. ¿Ves que el éxito de la iglesia, en realidad, era el problema de la iglesia? Lo llamo dolores de crecimiento. La iglesia estaba experimentando dolores de crecimiento.
Dificultaba a los apóstoles ministrar a todos. Así, cuando la iglesia va creciendo, ya no se pueden hacer de forma espontánea ni informal. Cuando la iglesia es muy pequeña, los trabajos pueden ser administrados por el pastor, la esposa del pastor. Se puede hacer con poca o casi ninguna estructura formal. Pero cuando la iglesia crece, entonces tienes que evaluar muy cuidadosamente los cambios que deben hacerse ya. Hay cosas que deben hacerse, y así los líderes del ministerio deben ver la urgencia de un cambio ante las necesidades de la crisis de la iglesia. Por eso, pastores, siempre he seguido la práctica de pastorear mis iglesias más grandes de lo que eran. Siempre las pastoreé al doble. Sí, cuando dirigía 13, pastoreé como si tuviera 26 cuando dirigía 50. Pastoreé como si tuviera 100. Cuando tenía 100. Pastoreé como si tuviera 200 cuando tenía 500. Lo pastoreé como si fuera 1000. Cuando tuve 1000, lo pastoreé como si fuera 2000. ¿Por qué haría eso? Porque ¿por qué Dios enviaría gente a mi iglesia si no estoy preparado para ellos? Mi mensaje para ti hoy es: haz espacio para la compañía, porque el Señor quiere enviártelos a ti. Pero ahora tienes que hacer que tu gente adopte la mentalidad de ser parte del trabajo en equipo del ministerio. Recuerda, el ministerio es trabajo en equipo. Lo siguiente es que descubrimos que el cambio se sostiene por la visión, la estrategia y el empoderamiento. El cambio se sustenta por la visión, la estrategia y el empoderamiento. Lo vemos claramente ya en los versículos 3 al 5. Entonces, ¿qué procedimiento usarían los apóstoles para la crisis? Hay varias formas posibles de haber lidiado con esa crisis. Podrían ignorar la crisis. Eso es lo que hace mucha gente. Podrían lidiar la crisis y haberla resentido. Bueno, ¿por qué me pasaría esto? A mí. Oramos y ayunamos. ¿Por qué me pasa esto en mi vida? Podrían haberla tomado personalmente. ¿Por qué? ¿Cómo se atreven a hablarnos así, a nosotros? ¿No saben acaso que somos los apóstoles? Podrían haber exagerado ante la crisis, pero los apóstoles fueron proactivos. Enfrentaron la crisis con visión y estrategia, y empoderaron también a las personas para alcanzar sus metas, proporcionando herramientas para avanzar. Entonces vemos que la visión se refiere a una foto del futuro, con comentarios implícitos o explícitos sobre por qué la gente debe esforzarse para crear ese futuro. Nos damos cuenta de que los apóstoles debían imaginar cómo sería la situación si todos participaran plenamente. Ya habían declarado. En el versículo 2 dijeron que no era deseable dejar la palabra de Dios para servir mesas. Y dicen, en el versículo 4, que nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que los apóstoles estaban convencidos de que su llamado era proclamar la palabra de Dios y luego el requisito de la oración, lo que entendían. Los apóstoles entendían la necesidad de que otras personas fueran empoderadas para que el ministerio de alimentar a la gente pudiera sostenerse. Aquí tienes un punto importante que debes comprender. En lugar de intentar echar la culpa a alguien, delegan la responsabilidad y empoderan a otros para satisfacer las necesidades de las personas, su visión y su estrategia. Luego se logran dos cosas importantes. En primer lugar, a las viudas se les daría de comer. Y en segundo lugar, otras personas participarían en el uso de sus destrezas. En verdad, el versículo 3 nos dice: por consiguiente, hermanos muy estimados, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, plenamente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos designar para dirigir este asunto. Por favor, entiendan esto. Quiero que lo comprendan. No hay indicios de que los apóstoles consideraran este trabajo inferior o por debajo de su dignidad. Todo se reduce a la llamada. Escuchen, señores. Como pastor, fui el primero en llegar y el último en irme. Si había papel en el suelo, ya fui el primero en recogerlo. No hay nada por debajo de ti. Llega un momento en que debes avanzar. En tu llamado, debes enfocarte en tus fortalezas, contratar y desarrollar gente para compensar debilidades. Y así entendieron que simplemente echar dinero a un problema nunca fue una buena idea. Ni hablarles con desdén a las personas es buena idea, porque las soluciones duraderas requieren atender a las causas y al talento de cada quien. Ellos entendieron que el ministerio continuaría solo si la gente tenía la responsabilidad de usar sus dones y de comprometerse con esa tarea, para que la obra siga creciendo con integridad.
Por tanto, concluimos que el verdadero liderazgo reconoce que cada persona tiene un campo de efectividad y debe ser empoderada para ejercer como pastor, de modo que pueda servir a los demás con sus dones. Quiero decirte algo muy fuerte. Si no preparas bien a tu gente para trabajar, eres un ladrón y un ratero. Estás quitándoles su capacidad para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Les robas sus dones y sus habilidades para ser usadas por Dios. Por favor, pastores, no sean ladrones ni rateros. Empoderen a la gente para realizar la obra del ministerio. Como ves, el éxito en el ministerio reside en gran medida en los dones y talentos de las personas que sirven bajo tu ministerio. Si los líderes trabajan conforme a estos dones y permiten que crezcan, y tú te permites empoderar a las personas, ocurrirán dos cosas. Primero, disfrutarán sirviendo en el ministerio mientras sirven al Señor. Y en segundo lugar, se volverán eficaces. De hecho, las Sagradas Escrituras nos hablan de esto en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Cuando Jesús se apartó, Él dijo que dio a unos para ser apóstoles, y a otros para ser pastores, y a otros para ser maestros. Y ya conoces el resto de la historia. Este es el tercer principio, que un cambio correcto y adecuado produce sinergia y reformas. Un cambio cultural correcto y adecuado genera sinergia y reformas dentro de una cultura. De hecho, este video te mostrará el valor de la sinergia. 노래뚜나 윈포 오케이 피부 따라 pomelo Mejor viajar en grupos. Go ahead and start. Así que nosotros siempre somos mejores que yo. Nosotros siempre somos mejores que yo. El resultado de manejar una crisis en Hechos, capítulo 6, es que la unidad fue restablecida y se desarrolló la sinergia. Y así, descubrimos que la sinergia es cuando individuos o grupos trabajan juntos para producir el efecto que es mayor que la suma de sus esfuerzos por separado. En estos casos, cuando se suman dos unidades, 1 más 1 resulta, en efecto, mucho mayor que 2. Por lo tanto, según Hechos, capítulo 5, observamos que la propuesta hecha por los apóstoles agradó a toda la multitud. No puedes decirme que los milagros no existen, porque vemos que agradó a toda la multitud. En ese sentido, ¿cuántas veces has visto a todos contentos en tu iglesia?
Bueno, debido a que las personas estaban muy unidas en su fin común, y a raíz de ello se dio el don de cada uno al activar sus dones. Los apóstoles sabían ahora que la iglesia crece, y a medida que crece, no es momento de perderse entre la multitud, sino de trabajar juntos para participar, con empeño, en el servicio. Y así sigue el texto. Así que en el versículo 7 hay una palabra que dice: entonces fue cuando la unidad restaurada llegó. Este fue el momento en que todos participaban en el ministerio. Luego dice que la palabra de Dios se difundió y el número de discípulos se multiplicó grandemente. Hay dos palabras, spread y multiplied, en griego. Ambas están en imperfecto, lo que indica que tanto la difusión del Evangelio como la multiplicación de la iglesia fueron continuas. Esto indica que ahora la cultura ha cambiado y que el ministerio va a mantenerse. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura se refiere a las normas de conducta y a los valores compartidos entre el grupo de personas. Las normas de conducta son formas de actuar comunes o generalizadas. Los valores compartidos son preocupaciones y metas importantes que comparten la mayoría de las personas de tu grupo. Así, debido a los cambios en el ministerio y al grupo de discípulos que crece cada vez más, ahora son más de servicio ya. El ministerio se realiza por la multitud, y además, ahora han superado a quienes quieren impedir que avancemos. Pues, ya, si vamos a considerar estos principios, ¿cómo seguimos avanzando con esto? Bien, eso nos lleva al análisis para el cambio, donde hacemos un análisis FODA o hacemos un TAUS. Lo que hace un grupo SWAT te da la ocasión de evaluar tu situación. Me recuerda a Boudreaux y Thibodeau de nuevo. Habían decidido salir a pescar una mañana y se dirigían al lago detrás de la casa de Boudreaux. Estaba oscuro cuando llegaron al estanque y se dieron cuenta de que querían llegar al otro lado, pero no podían rodearlo a pie y no tenían un bote para cruzar. Thibodeau dijo: Boudreaux, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Boudreaux dijo: he evaluado la situación. Voy a tomar esta lámpara portátil, encender la luz, y andarás sobre el haz de luz. Y Thibodeau miró a Boudreaux y dijo: Boudreaux, debes pensar que estoy loco porque te conozco. Cuando llegues a la mitad del camino, apaga la luz. Bueno, es una ilustración tonta de no evaluar la situación antes de llegar allí. Pastores, si no tenemos cuidado, sentimos que el Señor nos habla y solo decimos, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Y nunca evaluamos bien lo que necesitábamos antes de haber llegado allí. Quiero ayudarte con eso ya. Detectamos que pasamos a evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y encontramos que la SWAT, ahora, tiene por objeto ayudarte a desarrollar una estrategia sólida, identificando quién eres realmente, no solo quién crees que eres. Ahora, sé que el obispo Marcia te ha llevado a través del entrenamiento SWAT para que entiendas eso mismo, pero si me permitieras un momento para darte un breve seguimiento con ello y, de manera algo extensa, ir trabajando este asunto junto con el libro de Hechos, capítulo 6, lo cual nos conducirá ahora, de forma clara y gradual, a las áreas siguientes de cómo realizar un cambio verdadero y constante en ti. Hay 4 momentos para un FODA. Al inicio del año, en la revisión anual y ante cambios organizacionales. Un nuevo ministerio no se hace de una vez. Hay que revisarlo. Debes revisarlo al menos una vez al año, porque en tu iglesia ocurren cosas increíbles en un año. Han llegado ya personas nuevas a tu iglesia y necesitas averiguar en qué áreas pueden servir. Esto te da la oportunidad de celebrar los logros de lo que ha pasado y luego también hacer planes para el futuro. Descubrimos entonces que las fortalezas y las debilidades son internas. Eso es lo que está dentro de tu iglesia, dentro de tu organización. Son las cosas internas con las que tratas. Y luego vemos que las oportunidades y los peligros, también cosas que podrían dañar, están fuera de tu iglesia y fuera de tu organización. Así que debemos entender lo interior y lo exterior para llegar bien a donde necesitamos estar para alcanzar el reino de Dios. Así que vamos a ver nuestras fortalezas. En efecto, tienes la hoja de trabajo número 2.
Cuando miras la hoja de trabajo número 2, te he proporcionado la cuadrícula para fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y podrás escribirlas allí mismo. En solo unos momentos, repasaremos ese tema con Hechos, capítulo 6. De regreso a tus notas, encontramos que esas fortalezas son las competencias centrales de tu organización, y son cosas que haces muy bien, cosas que haces muy bien. Así que hacemos preguntas. ¿Y entonces en qué somos buenos? ¿Y después qué? ¿Qué somos? ¿Qué hacen las personas? ¿Por qué vienen a nuestra iglesia? ¿Qué son nuestras competencias centrales? ¿Por qué se conoce nuestra iglesia? ¿Qué ofrecemos que otras iglesias no ofrecen? Bueno, sé que estás acostumbrado a eso. Vas a, poner esos puntos en tus hojas ahí, después de que terminemos hoy. Pero esto es lo que hicieron. En Hechos capítulo 6, encontramos: las fortalezas eran que los discípulos se estaban multiplicando. Se dio un liderazgo sólido y hubo un ministerio constante desde Hechos. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Y luego encontramos nuestras debilidades. Las debilidades definen lo que haces mal. Ahora hay una diferencia entre ser crítico y ser un pensador crítico. Las críticas buscan derribar el pensamiento crítico, buscan decir qué podemos hacer mejor. Así que cuando miras tus debilidades, no intentes derribar tu iglesia, sino piensa qué podemos hacer mejor. Y sé siempre honesto con lo que haces, porque cuanto más identifiques con precisión tus debilidades, mejor podrás ayudar a tu iglesia. Vemos que debemos hacer varias preguntas. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, ¿por qué la gente se va de nuestra congregación? ¿Cuáles son las debilidades de nuestro equipo de voluntarios? ¿Qué dicen a nuestras espaldas? ¿Y si la congregación declina? ¿Cuáles son las razones para mirar eso con seriedad? No se trata de ser crítico. Piensa de forma crítica, con un enfoque crítico. Bien, ¿cómo se relaciona esto con Hechos capítulo 6? Encontramos que, en ese pasaje, las viudas están siendo descuidadas. Había una mala organización. Nada se planificó para ellas y faltaba autoridad entre las filas. Escúchenme, señores y señoras. Si van a hacer que alguien haga algo, asegúrense de darle la autoridad para actuar en ello y para tomar esas decisiones. Eso es toda una discusión aparte para otro tema de liderazgo. Y luego, además, encontramos oportunidades. Las oportunidades te permiten ver las áreas claras de crecimiento potencial o lugares que necesitan ser reestructurados. Las áreas de crecimiento potencial son lugares que necesitan ser reestructurados. A veces, como líder, solo tienes que sacudir las cosas, y otras veces, tienes que agarrar la adversidad que te rodea y ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué cosas te rodean? Recuerda, oportunidades externas. ¿Qué cosas hay fuera de la iglesia? Entonces nos hacemos unas preguntas. ¿Cuáles son las oportunidades del ministerio? ¿En qué servicios comunitarios podemos participar? ¿Qué podemos hacer que otras iglesias no hacen? ¿Qué grupos de necesidades especiales debemos unir? Puedo contar una historia de oportunidades en nuestra iglesia. En la última iglesia que pastoreé, descubrimos cosas que ninguna otra iglesia hacía. En nuestra primera iglesia pasamos de 13 a 100. Fue un ministerio infantil. Vivíamos en un pequeño pueblo de 3,000 y vimos que nadie más hacía nada sobre la visión. Rumbo a la escuela primaria. Había una ahí mismo, cerca de nuestra iglesia. Y mi esposa tiene talento para el ministerio infantil. Y así ella tenía estos sueños sobre el ministerio y tenía estas visiones. Y ella me despertaba en medio de la noche. Y entonces ella decía algo. Yo digo, déjame dormir. Y una vez, decidió, bueno, ponlo en una grabadora. ¿Alguien recuerda grabadoras de cinta? Ella se cubrió la cabeza con una sábana como si no pudiera oírla. Eso da mucha risa. Y habló frente a la grabadora. Me despertaba, decía. ¿Qué? ¿Qué dices ya? Ella dijo, no estoy hablando contigo, no estoy hablando contigo. Luego decidió, quería estar seguro de tenerlo. Lo rebobinó y me despertó del todo. Luego ella empezó a reír y yo dije, ¿qué haces? Dijo, tengo este sueño. ¿Quieres escucharlo ya? Claro, estaba despierto. Saqué mis útiles de dibujo, porque en algún momento de mi vida fui dibujante antes de dedicarme al ministerio. Empecé a bosquejar, dibujando la visión que ella tenía para ese ministerio infantil. Fue una oportunidad. La iglesia creció de 13 a 100 en 9 meses, pues empezamos a atender necesidades que nadie atendía.
Lo próximo que hallamos en Hechos capítulo 6 es que aquí había oportunidades que estaban considerando. Tuvieron la posibilidad de que otros líderes participaran para poder elegir entre ellos. Hay inclusión de otras personas en la distribución de los ministerios. Hubo liberación de líderes para trabajar en sus habilidades, como transferencia de autoridad. Pero ahora llegamos a las amenazas. Los riesgos son los problemas que podrían destruir la misión, la visión y los objetivos de la iglesia. En otras palabras, ¿qué cosas harían que tu iglesia dejara de funcionar? ¿Qué haría que tu iglesia tuviera que cerrar sus propias puertas y vender el edificio? Debes hacer planes de contingencia para esas situaciones. De hecho, es área defensiva. Hablaremos enseguida. Entonces, cuando miren sus amenazas, esas cosas que podrían destruirlos, hagamos más preguntas. ¿Cuáles son las luchas económicas que rompen el presupuesto? ¿Qué hacen otras iglesias que nosotros no hacemos y nos hace perder gente? Entonces, ¿cómo está afectando la economía a tus ministerios? Son solo algunas preguntas. Hay muchas más. Recuerda, las amenazas son externas. ¿Qué hay fuera de la iglesia que afecte? Eso podría impedir que funcione. ¿Cómo ocurrió y cuáles eran las amenazas? En Hechos, capítulo 6, vemos que había una división racial. Eso no es de Dios, pero claramente ocurría. La palabra de Dios y la oración eran descuidadas. Ellos solo estaban haciendo el trabajo. Y luego hubo cese del ministerio. El ministerio se detuvo. Nada se estaba haciendo. Y así ahora encontramos que también surgieron dificultades. Toma la ficha 2 y empieza a anotar 4 fortalezas y 4 debilidades. 4 oportunidades. 4 amenazas. Y te mostraré cómo funciona esto, qué puede hacer TI ahora para ayudar a la comunidad. Eso nos lleva a la matriz TOS, que es SWOT al revés, así. ¿Qué son los dedos del pie? Bueno, en realidad, es una matriz. Es una herramienta útil y eficaz para desarrollar una estrategia adecuada, para lograr muy bien tus metas. Así que es el cuaderno de trabajo 3. Cuaderno de trabajo 3. En el cuaderno 3 verás fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y ahora vamos a hablar de estas estrategias para ayudarte a entender exactamente dónde puede empezar a trabajar tu iglesia. Y usaremos el capítulo 6 de Hechos para mostrárnoslo. Así que veamos nuestras estrategias. Así que las estrategias consisten en tomar las fortalezas internas y aprovechar al máximo las oportunidades externas. Así que, ¿qué nos dice eso? Cuando miramos nuestro gráfico, lo que hacemos es tomar nuestras fortalezas. Ya hemos anotado las 4 fortalezas y miramos oportunidades de ministerio. Entonces vemos qué hacen nuestras fortalezas para aprovechar oportunidades en la comunidad. Por ejemplo, una fortaleza nuestra en la iglesia que pastoreé fue el ministerio infantil. Bueno, hallamos que la oportunidad aquí era que había una escuela primaria a la que nadie llegaba. Al mirar nuestras fortalezas en el ministerio de niños y la oportunidad que teníamos, pudimos aplicar la estrategia aquí y entendimos que los niños eran a quienes debíamos dedicar nuestra labor. Entonces, esa es la estrategia, pues. Nuestra próxima área es nuestra estrategia W, y eso busca mejorar tus debilidades internas aprovechando tu oportunidad externa. Entonces, si sabes que eres débil en un área, tomas todas las oportunidades y luego las juntas. Te lo mostraré ya en un momento. Y así tomas las cosas externas que te rodean, esas cosas donde están las debilidades, y encuentras oportunidades para ayudar a traer fortaleza a eso. La siguiente estrategia que hallamos es la EST, donde usas tus fortalezas para evitar o disminuir el impacto de amenazas externas. Evitas el impacto de amenazas externas. Entonces aprovechas tus fortalezas, lo que haces bien y las amenazas que podrían destruir. Tomemos la última iglesia que acabo de mencionar. Sabíamos que los niños eran nuestra fortaleza. Una de las amenazas que podrían destruir nuestra iglesia era que la iglesia fuera vieja. De las 13 personas, teníamos 4 niños.
2 eran míos, 2 que eran míos y 2 de otra persona. Pero todos los demás estaban en 60 o 70 años y no tenían visión de crecimiento para el futuro. Así que supe que debía tomar la fortaleza de mi ministerio infantil y mitigar y detener las amenazas. Y eso me llevó a esa zona específica allí. La siguiente área que tenemos son las WT estrategias concretas. Estas son tácticas defensivas muy dirigidas a reducir debilidades internas y a evitar amenazas devastadoras. Por lo tanto, tomamos nuestras debilidades y tomamos nuestras amenazas, y tenemos que trabajar. Y lo que podemos hacer para ayudar a nuestra iglesia. Así que ahora llegamos a esta matriz que hemos estado compartiendo contigo. Lo que quiero que te des cuenta es que si tienes debilidades fuertes y tienes amenazas fuertes, si no trabajas con mucho cuidado, tu iglesia morirá. Y aquí es donde tienes que trabajar muy duro para asegurarte de que tu iglesia esté en su proceso correcto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, miramos la matriz y la hoja de cálculo 3. De hecho, esto también te fue enviado. Tengo la hoja de cálculo 3. Ya está completa para ti. Así que mira esa hoja para ver exactamente a qué nos referimos, a lo que hablamos, a lo que encuentras. Con Hechos capítulo 6. Si nota estos números, 1, 1. Tomé el número 1, que era el discípulo que multiplicaba discípulos. Miré al líder y a otros para escoger. Y así me dejó claro que cuando llevo mis fortalezas junto con oportunidades, me dice, lo primero que debo trabajar es el desarrollo del liderazgo. Ver desarrollo de liderazgo. Entonces, si desarrollo a mis líderes, sé que eso es algo que debo hacer para ayudarles a cumplir sus dones. Puedo revisar otras fortalezas. Si miro esta área, 1, 2, que es el número 1 en la lista, y 2, con la fortaleza del liderazgo, miro 2 y 3, que implica a otros en el ministerio. Eso me dice que en esta sección necesito desarrollar el ministerio. Eso ayuda a la gente. Ahora, espero que estés viendo cómo todos estos trabajan juntos para que podamos desarrollar eso bien. Ahora, aquí es donde quiero ayudarte a entender. Recuerda, esto era defensivo. Que nuestras debilidades y amenazas, cuando las combinamos conscientemente, se refuerzan entre sí. Si tienes muchas debilidades y una fortaleza difícil de enfrentar, amenazas, verás que te centrarás en brindar ministerio a las rodillas. Y si no lo haces, morirás. Aquí es donde la iglesia debe cerrarse o ser vendida. Entonces, ¿cómo mitigamos eso para evitarlo de verdad? Bien, déjame mostrarte cómo funciona. En Hechos 6 había debilidades. Recuerda, encontramos el primero, que las viudas eran descuidadas. Cuando venimos aquí, sabemos que hubo división de razas. Así que cuando juntamos estas cosas, nos dice que debíamos enfocarnos en las necesidades de los desfavorecidos. Sí, ahora sabemos dónde debe ir el ministerio. Por eso, en el proceso de cambio, hay que tomarse el tiempo para hacerlo. De hecho, digo que el ministerio es un trabajo. Hay que trabajar en el ministerio. Si no trabajas en el ministerio, no va a ocurrir. Puedes tener el nombre de la iglesia por encima de tu nombre, por encima de tu edificio. Puedes tener un día muy bendecido, Deón, pero a nadie le importa eso. Lo que importa es que las necesidades de su vida estén cubiertas de verdad. Así que tienes que tomarte tiempo para atender las necesidades de tu gente. Bien, ahora mismo, ¿cómo hacemos esto? Creo que hay un proceso de 6 pasos, un proceso de 6 fases de cambio. Entonces el cambio ocurre cuando el costo de mantener el status quo se vuelve demasiado alto, cuando el costo de hacer las cosas como siempre las has hecho es demasiado alto. Cuando el cambio parece doloroso, la gente a menudo intenta volver a hacer lo que solían hacer. Regresan a cómo eran las cosas. Ya sabes, pastor, solíamos hacerlo así. Ya sabes, pastor, solíamos hacerlo de esa manera, en aquellos tiempos, y se sienten cómodos donde están. Pero desafortunadamente, las iglesias no crecen ni avanzan porque siempre miran hacia atrás. Tengo una declaración para ustedes, caballeros y damas. Sin cambio, sin crecimiento, sin cambio, sin crecimiento. Porque si se quedan como siempre han estado,
la gente empezará a irse. Y así tienes que desarrollar un compromiso con el cambio. Entonces, ¿cómo desarrollamos este proceso para cambiar? Bueno, primero debes establecer un sentido de urgencia. Establece un sentido de urgencia. Es un proceso de cambio. ¿Cómo? Déjame darte un ejemplo de cómo establecer un sentido de urgencia. En 2004, Tilly Smith era una niña de 10 años de Surrey, Inglaterra, y estaba de vacaciones con sus padres en Tailandia. Tilly caminaba por la playa con su madre y notó que el agua empezaba a burbujear y se volvía muy espumosa. Bueno, en la escuela, 2 semanas antes, Tilly había visto un documental sobre el devastador tsunami de Hawái en 1946, que dejó 96 muertos en Hilo. El video describía el tsunami y cómo la gente de Hilo fue tomada por sorpresa, realmente. El agua hervía y burbujeaba, y no hicieron nada. Se asustaron por lo que sabía. Y el agua burbujea. Tilly advirtió a su madre. Su madre dijo, «No sabes de qué hablas, Tilly», hasta que él dijo, «Sí, mamá, sí, madre, sí lo hago». Luego fue a su padre, y por fin les hizo entender lo que pasaba. Así fueron a la gente de aquella isla pequeña y al personal de seguridad del hotel. Despejaron la playa y llevaron a la gente a terreno elevado, y de pronto el tsunami del Océano Índico golpeó minutos después. Durante las horas siguientes, más de 200,000 personas murieron a causa de las olas del tsunami en esa cuenca del Océano Índico. La ciudad costera de Tailandia sufrió decenas de miles de muertes. Pero, curiosamente, en esa pequeña playa aislada donde Tilly y su familia se hospedaban, nadie murió. 0 víctimas. Cuando Tilly regresó a su casa en Inglaterra, fue considerada una heroína por salvar más de 100 vidas ese día, todo gracias a las lecciones que aprendió. Bueno, era importante que Tilly tuviera conocimiento e intuición sobre los tsunamis, pero eso solo era la mitad de la ecuación. Lo que convirtió a Tilly en heroína fue su determinación y su coraje para convertir en acción sus intuiciones. Por favor, escúchanme atentamente. El coraje, no el conocimiento, es lo que convirtió a Tilly Smith en una heroína verdadera. Sí, su conocimiento fue esencial, pero sin el coraje de sus convicciones, al expresar su ira justa ante su madre, en el momento crucial, la gente habría muerto. Pastores, líderes, les hago una pregunta. ¿Cuánta valentía tienen ustedes? Necesitas ya crear urgencia. Debemos hacer esto, porque la gente está muriendo y va al infierno si no los salvamos. Seguimos con esto. En una de mis pastorados, descubrí que, debido a la avanzada edad de la congregación y a la historia de su crecimiento, los miembros se habían acostumbrado al status quo. Ellos estaban contentos con lo que tenían. Crecimos hasta llegar a un lugar más grande de lo que ellos habían estado nunca antes, así que pensaron que ya habíamos llegado, y te puedo decir que aún no habíamos llegado. Esa actitud complaciente se evidenció por la falta de voluntarios. Se evidenció por la falta de organización. Y así, la complacencia se debía a que creían que tenían todo lo que necesitaban, pero sus estándares generales de desempeño y la medición de índices de desempeño erróneos los llevaron a vivir con el mínimo que los satisficiera. Así, la naturaleza humana, con su capacidad de negación, combinada con una agenda muy ocupada y estresante, llevó a que las personas se sintieran a gusto. Bueno, ya sabes lo que dice la Escritura: despierta a los que están a gusto en Sión. Por ello tuvimos que tener el valor y la urgencia de que los líderes, caballeros, damas, la iglesia y la gente están muriendo y yendo al infierno. Y esta iglesia está en decadencia. Si no hacemos nada al respecto, vamos a descubrir que ya no seremos una iglesia. Eso me llevó a esta muy buena y práctica regla general. Una buena regla general en un esfuerzo de cambio importante es no subestimar nunca la magnitud de las fuerzas que refuerzan la complacencia y ayudan a mantener el status quo. Por favor, escúchame con atención ahora. Siempre habrá. Siempre habrá. Permíteme decirlo de nuevo. Siempre habrá personas a las que les gusta tal como está ahora. Siempre habrá personas que empujarán por el status quo. Ya sabes, no quieren ceder su asiento, ni un momento. Han estado sentados en ese asiento desde que comenzó la iglesia, y no quieren que nadie más ocupe su lugar. Han enseñado esta clase toda su vida, y no quieren que nadie más tome su lugar. Todo es control.
No olvides a quienes siempre quieren empujarte hacia esa zona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos un sentido de urgencia? Lo primero es que debemos crear condiciones para el cambio. Tenemos que crear bases para el cambio, lo cual me dice que compartir expectativas, visión, misión y estrategia va bien. Pero debe haber entendimiento de lo que se necesitará para lograr el éxito en una organización. Aquí va una declaración que quizá quieras anotar. No está en tus notas, pero quizá quieras anotar esto. Y eso es que la gente alcanza el nivel de las expectativas. Cualquiera que sea la expectativa que les des, ellos llegarán a ese nivel. Cuando contraté al personal, les hice saber de inmediato lo que se esperaba de ellos. Cuando tenía voluntarios, me aseguré de que entendieran cuál era la expectativa. De hecho, aquí hay un punto. Lo llamo puntos Perkins para la reflexión. A medida que capacitas a los voluntarios, trátalos como al personal. No los trates como si fueran voluntarios. Trátalos como si fueran parte del ministerio, de verdad, tanto como tú lo eres. Y por cierto, la persona más importante de tu iglesia es el conserje. Porque si tus baños no están limpios, si tu iglesia no está limpia, no importa si tienes un piso de tierra, no importa si tienes piso de concreto o de alfombra y ventanas con vitrales. Cualquier cosa que tengas, asegúrate de que esté limpia y lista para que la gente entre. Debes hacer las cosas con excelencia y crear un terreno común. Para crear condiciones de cambio, debes entender que necesitas retroalimentación. La retroalimentación es un regalo. Habla con tu gente, escucha a tu gente y presta atención a las necesidades que te rodean. Eso te ayudará a crear condiciones para el cambio. Luego, vamos a la aplicación FODA ahora. Por eso hicimos la matriz FODA y TEOSE, ya. Por ello quería mostrarle lo que hacíamos, pues exige analizar su situación actual y determinar las posibilidades para conectar dónde debe realizar el ministerio. Así vimos que una implementación exitosa exige que todos los involucrados entiendan claramente las expectativas de desempeño que sostienen la misión, la visión y los objetivos. Por lo tanto, la base del plan requiere un análisis del pasado. No hay nada malo en el pasado. El pasado te ha traído a donde estás hoy. Pero no te enfades con el pasado. Sin embargo, debes mirar dónde te encuentras ahora. Luego, debes mirar tu situación futura. Así traslada las necesidades más urgentes que tengas en la hoja de trabajo número 4. Entonces, toma tu FODA, ve a la hoja de trabajo 4 y empieza estas preguntas clave. ¿Cuáles son las necesidades urgentes y cómo generarás urgencia? ¿Cuáles serán exactamente los objetivos y metas que debes alcanzar? ¿Y de qué modo vas a incrementar el nivel de expectativas? ¿Y a quién buscarás o a quién consultarás externamente para ayudarte a aclarar tus metas? Recuerda, el ministerio es trabajo. Ministerio es trabajo. Si no haces el trabajo, el ministerio no ocurrirá. Bueno, entonces debemos crear equipo de salud para la iglesia. Un equipo de salud de la iglesia local. Ningún trabajo es tan pequeño que exija hombres de bien. En Hechos 6:3 se nos dice escoger entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes designar sobre este asunto. Así, estos hombres fueron escogidos entre la iglesia. En verdad. Obsérvese. Eran hombres de buena reputación, personas de muy buena reputación. Debían ser de carácter, espirituales, llenos del Espíritu Santo y sabios. Tenían inteligencia. Así, los apóstoles entendieron también el principio de que una persona con poder tiene el ingenio para definir una situación para que mejore el éxito, lo que me dice que para lograr el objetivo más completo y sus resultados. Un análisis FODA se realiza mejor por un grupo de personas con diferentes perspectivas e intereses dentro de la iglesia, también. Permíteme darte una pequeña pista. Los líderes no hacen el análisis FODA por sí solos. Reúne a tus líderes en una sala y trabajen junto a ellos para analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con detenimiento. Porque si bien tú eres el líder y el visionario, sí, tu gente tiene visión y sabiduría en su interior. Pueden darte contexto cultural para entender tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Verás, una persona sola no puede liderar el cambio.
Se necesita un grupo para liderar el cambio, para que puedas buscar personas y hacerlas tu micrófono. Aquí hay otro punto para pensar, y esto. Lo entendí como pastor. Si pudiera llevar a mi gente conmigo, y ellos entendieron claramente la visión y sus metas, y supieron dónde íbamos, entonces podrían decir las palabras, vamos aquí, estamos haciendo eso, y se convirtieron en mi micrófono. Se convirtieron en los que hablaban por mí. Porque cuando sean muy capaces de decir, en conjunto, nosotros, y no solamente yo, entonces la iglesia crecería de forma considerable. Recuerda, nosotros somos mucho mejores que yo. Así que al utilizar la credibilidad de los líderes respetados de un equipo de salud de la iglesia, el pastor tendrá la oportunidad de generar impulso para posibles cambios. Y a través de este proceso, la confianza se ganará y se establecerá. Escúchame, la confianza se gana, no se da, el respeto se gana, no se da. Y la única manera posible en que puedes ganarte la confianza y ganar respeto se consigue trabajando con la gente, haciéndolos participar en el ministerio y fomentando trabajo en equipo, pues posibles miembros del equipo y tu formación de liderazgo afianzarán los cambios necesarios. Así que cuando trabajas en sinergia, como vimos en video con hormigas, ya puedes matar al enemigo, trabajar juntos y ver a Dios hacer grandes cosas. Así que déjame darte una pista sobre cómo elegir a las personas. Evita a las de egos grandes. Gente que se cree importante y gente traicionera genera desconfianza y daña el trabajo en equipo. El equipo estará formado por líderes con visión de futuro, que posean las características de posición, poder, experiencia, credibilidad y liderazgo, y que trabajen con armonía. Como suelo decirlo, las serpientes prefieren vivir en la maleza alta y en la hierba alta, y atacarán cuando alguien pase si tienen la oportunidad. No elijas personas negativas. No elijas a personas que quieran criticar. Elige a personas que sean pensadores críticos y que te ayuden a avanzar. Jim Collins, en su gran libro Good to Great, habla de las transformaciones necesarias para lograr colocar a la persona adecuada en el autobús y en el asiento correcto dentro del autobús. Porque si están las personas adecuadas y la equivocada está a bordo, destrozarán el rumbo hacia donde te diriges. Asegúrate de rodearte de personas que compartan una visión común, un objetivo común y habilidades con las tuyas. Y no elijas a la gente solo porque crees que podrían ayudarte, porque tienen algo importante en su familia. Aquí hay un claro ejemplo. En una iglesia que pastoreé, hubo un superintendente de la escuela dominical que nunca iba. Yo iba muy poco a la iglesia y era nuevo allí, y me preguntaba, ¿por qué este tipo está en un cargo? ¿Por qué lo pusieron ahí? Entonces le pregunté al secretario y dije, ¿por qué pusieron a ese hombre como superintendente de la escuela dominical? Bueno, él dijo, bueno. El expastor dijo, bueno, tiene una familia numerosa. Tiene muchos hijos. Si le damos un cargo, tal vez eso lo obligaría a ir a la iglesia. Incorrecto. Tenía una familia numerosa. No quería el puesto. Cuando fui y hablé con el caballero, le dije, escucha, me di cuenta de que te cuesta llegar a la iglesia. Es difícil para ti. Sé que has sido el superintendente de la escuela dominical. Te quito ese cargo. Y él exclamó, oh, gracias al Señor. Él, de hecho, no quería ese trabajo. No nombres a nadie solo porque creas que así lograrías que hiciera algo. No puedes obligar a nadie a hacer nada si la visión, la misión y sus valores no están dentro de ellos. Esto no te va a ayudar con el crecimiento de la iglesia. Por eso, los líderes que pasan de buenos a excelentes entienden que lo primero es empezar por quién, no por qué. No se trata de lo que necesitas. Se trata de quiénes son, en su carácter. En segundo lugar, las personas adecuadas no necesitan ser dirigidas ni motivadas. Si son adecuadas, ya se automotivan y quieren hacer el trabajo. Y luego, para tener una gran visión, debes contar con grandes personas. Así pues, hay tres cosas que debes entender. Empieza con quién, no con qué. Las personas adecuadas no tienen que ser gestionadas ni motivadas. Y luego, en tercer lugar, las personas con visión son grandes personas. Así pues, la hoja de trabajo número 5 es ¿cómo formarías un grupo de salud para la iglesia? Entonces, ¿quiénes podrían ser los miembros del grupo? ¿Quiénes son los líderes de tu iglesia que podrían ayudarte? ¿Cuándo te vas a reunir? No digas que algún día realmente nos reuniremos. Debes programarlo. Si no lo pones en el calendario, no se hará.
¿Y dónde te reunirás? He descubierto que salir del campus es lo mejor. No se reúnan en su iglesia, reúnanse en otro lugar. Vayan a un café o a la casa de alguien. Reúnanse fuera de la iglesia, donde puedan concentrarse. Porque dentro de la iglesia ven demasiadas cosas que deben hacerse. Y la tercera es que debemos desarrollar una visión para el cambio. Recuerden, decimos que la visión se refiere a la imagen del futuro de lo que quieren llegar a ser. Encontramos que las visiones productivas aclaran dirección general para el cambio, motivan a las personas a actuar y coordinan las acciones de los integrantes de la organización. Así, una visión fuerte no es un decreto autoritario. No eres tú quien debe microgestionar con mucha insistencia diciendo, esta es mi visión. No puede ser mi visión, debe ser nuestra visión. Verás pues, una visión eficaz va más allá de las fuerzas del status quo, hacia aquello que se puede manejar y que se puede imaginar. Es deseable, es factible y está claramente enfocada. Se trata del proceso de lo que se puede hacer. Puedes comunicarlo. Es un proceso que incluye el borrador. Debes plasmar tu visión, una iglesia a la que pastoree, nuestra visión, amar a Dios, amar a las personas, servir a los demás para ayudarles a seguir de verdad a Jesucristo. Todos podrían repetirlo, líderes. Si voy a tu iglesia y me reciben en la puerta, ¿podrían tus anfitriones decirme cuál es tu visión? ¿Podrían las personas de tu guardería decirme cuál es tu visión? Si no pueden, eso dice que la visión no está en casa. Así debemos asegurarnos de que ahora creas una visión para el cambio. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso tratamos de avanzar. Debemos entender que hay que desarrollarla muy bien. Si miras la hoja de trabajo número 6, verás que te he dado una guía de cómo crear esa visión. Encontrarás preguntas como, ¿por qué deben hacerse los cambios necesarios? La gente debe saber el por qué. ¿Cómo será la imagen de lo que ocurrirá cuando hayamos hecho los cambios? ¿Cómo atraerán a la congregación? ¿Y cuáles son las posibles dificultades? Sí, recuerda que vas a tener problemas que enfrentar, pero sé constructivo y sé un pensador crítico sobre cómo hacerlo. Luego, por fin, redacta una declaración de visión para ese cambio. De esa manera, la gente entenderá lo que quieres hacer. Y, en cuarto lugar, comunica la visión del cambio. Comunica. El cambio de la visión. Ahora, solo porque digas algo, no significa que la gente realmente entienda lo que dices. Déjame decirlo de nuevo. Líderes. Solo porque digan algo, no significa que entiendan lo que dijeron. Quiero mostrarles un video, y en este video van a ver a este líder de este negocio escribiendo la palabra cambio, escribiendo la palabra cambio. Ahora, en Estados Unidos, el cambio puede significar varias cosas. Cambiar de ropa, cambiar una organización, o significa un cambio en tu bolsillo. Ya sabes, como unos pesos, significa dinero. Y así ya decimos que este caballero dirá, es decir, ¿qué necesita esa organización? Cambio. Él escribe la palabra cambio para cambiar cosas y tu ropa. Observa bien qué pasa. Lo que la organización necesita desesperadamente es un cambio. Sí, ahí conmigo. Eso es muy hilarante. Él decía que lo que necesitamos es cambio, pero no entendían cuál era su mentalidad, su proceso de pensamiento del cambio. Líderes deben realmente asegurarse de comunicar exactamente lo que quieren decir cuando dicen cambio. Tienen que crear esas condiciones efectivas de cambio. Mira, el cambio no puede ser comunicado de más por tus palabras. Así, lo que sucede cuando la mayoría de las iglesias fallan en un gran esfuerzo de cambio es que no comunican bien. Así, la comunicación de una visión de cambio realmente efectiva sigue estos elementos. Manténlo simple. Usa metáforas, analogías y ejemplos claros. Comparte historias sobre por qué debe ocurrir el cambio urgente. Una de las iglesias que pastoreábamos tuvo una escuela y luego la cerró. Y así teníamos este edificio grande que no se utilizaba. De hecho, era una sala de trastos viejos. Y allí, de nuevo, mi esposa, con la mentalidad infantil,
tuvo la visión clara de convertirlo en un centro de ministerio para niños. Fui ante mi consejo y dije, señores, vamos a convertir este edificio en un centro infantil. Uno de mis señores dijo, ya hay centro infantil. Su centro infantil era 2 planchas de contrachapado de 4 por 8 pies, con huecos y una cenefa pequeña para que saliera un títere. Era su idea de ministerio infantil. Por eso tenían 6 niños en la iglesia de 60. Trataba de entender cómo comunicar este cambio. ¿Cómo decir lo que hay que hacer? Un caballero dijo, si lo hacemos, nos costará más dinero. Sí, si hacemos eso, tendremos más servicios públicos y más aire acondicionado. Sí. Luego ocurrió. Fue el Espíritu Santo quien avivó mi mente y me hizo recordar que ya hicimos algo parecido en una iglesia anterior, y tenía fotos en mi escritorio. Y pensé, trae fotos. Así fui y dije, señores, esperen un momento, vuelvo. Fui a mi oficina y tomé las fotos. Dije, señores, síganme, ven conmigo, vamos al edificio. Entramos al edificio, vieron chatarra y dije que sería sacada. Por cierto, 3 meses tomó deshacerse de esa basura. Dije, esto sale. Esta pared cae. Aquella también. Pondremos un baño aquí y otro allí. Saqué las fotos. Dije, señores, habrá un teatro de títeres aquí. Parece un banco. Vamos a tener un escenario de títeres aquí, que parezca una tienda de juguetes. Vamos a colocar en el centro del escenario una gran iglesia, y por sus puertas saldrán personajes de esa iglesia. Y cuando les mostré las imágenes, uno de mis caballeros dijo, ah, ya lo veo, ya lo veo. Cuando ese hombre dijo, lo veo, recuerden que somos más grandes que yo. Cuando dijo, lo veo, el otro dijo, ahora entendemos. Escuchen, solo decir palabras no garantiza que se entienda. Así tuve que contar una historia para que vean cómo creceríamos. Bueno, parte larga de la historia es que mi esposa se hizo cargo del ministerio de niños. Ese pastor de niños o líder que teníamos fue trasladado a otro estado por su trabajo. Mi esposa se hizo cargo. Construimos esta gran área. Contábamos historias sobre ello. Y de pronto empezaron a llegar 50 niños a esa área para niños gracias a la comunicación. ¿Cómo hacemos esta comunicación? La primera es que debe ser deliberado, debe ser intencional. Por lo tanto, descubrimos que el uso estratégico de la comunicación comienza con una auditoría de comunicaciones estratégicas, en la que cada pieza de material impreso y su anuncio publicitario enviado por correo serán escrutados para evaluar de forma concisa y precisa la visión, la misión y las necesidades de la iglesia. Esto es lo que significa. Si haces un boletín de la iglesia, si tienes el privilegio de hacerlo, si llegara a mirarlo, quiero ver si tu visión está ahí. Quiero ver que tu declaración de misión esté ahí. Quiero ver eso. Sé a dónde vas solo con mirar tu papel. Si envías correos o haces mensajes de texto, cualquier forma de promover tu iglesia, tengo que saber que sea intencional y con propósito. Sé bien hacia dónde te diriges ya, porque palabras por palabras no significan que se entienda. Así que una mala comunicación destruirá tu iglesia. No es cuán bien te comunicas. Eso determina cuán bien te entienden. Sé intencional. Sé con un propósito. En segundo lugar, debes ser honesto. Simplemente sé honesto. Sé una de esas áreas en las que tu gente entiende y sabe que lo que dices es exactamente lo que crees. Vives lo que dices. Sé honesto al respecto. Porque si todos observan el negocio con los mismos hechos, es mucho más probable que avancen en la misma dirección, trabajando juntos con una perspectiva compartida, lo cual es crucial para que el negocio o la iglesia alcance el éxito. ¿Cuál es la visión común? Sé franco al respecto. Si no tienes un ministerio, no digas que tienes el ministerio. Si no eres bueno en algo, no digas que somos los mejores en ello. Fui a una iglesia como supervisor. Entré en esa iglesia y traté de saludar a la gente, y no me estrecharon la mano. Y yo iba con mi bien arreglado traje, y mi esposa iba con su ropa de iglesia. Entramos y nos invitaron. Nadie abrió la puerta. Me miraron muy raro cuando traté de estrecharles la mano, y luego volvieron a sus charlas. Y no supimos dónde sentarnos. Nadie nos dijo dónde sentarnos. Fuimos y nos sentamos al frente. Por fin, el pastor me miró y dijo, «Oh, estamos contentos con nuestro obispo». Todos dijeron, «Oh».
Y en su boletín, en su culto, Dios había dicho estas palabras: la iglesia más amistosa de toda la ciudad. Pues ya, ese día, a la hora del almuerzo, fui a almorzar con el pastor, y el pastor dijo: bien, ¿qué te parece a ti? Y dije: no sé si quieres saber lo que pienso. Es mejor no decir nada para no ofender a nadie ni hacerte daño. Él dijo: oh no, quiero saber lo que pensaste. Y dije: está bien. Saqué la guía de adoración y dije: debes cambiar tu forma de expresarte. Dije: entre ustedes son la iglesia más amistosa de la ciudad. Ante los foráneos que entran, no fueron sinceros con lo que decían. Lo siguiente es variar constantemente. Debes variar, de modo que la energía se disipe en cuanto la moral cae. Por tanto, debes variar la forma en que te comunicas. Enfrentando la lucha y manteniendo la dirección ante congregantes, el líder debe usar varios métodos para asegurar que el mensaje llegue de forma clara a todos. Así que usas correo, usas el mensaje de texto, haces encuentros cara a cara, usas tus redes sociales. Sea lo que hagas, también varía esa forma de comunicarte para que sepan lo que dices. De hecho, la gente debe escucharlo ya 7 veces antes de que lo escuchen realmente. Entonces, lo que sigue debemos hacer es crear victorias a corto plazo. Debemos crear vientos a corto plazo. Ahora, respecto a comunicar tu visión de cambio en la hoja de trabajo número 7, te he entregado la hoja de trabajo sobre cuál es el propósito del cambio, con qué debes ser honesto, y cuáles son los métodos que debes emplear para la comunicación. ¿Qué metáforas usarás? ¿Qué analogías usarás? Así que es una hoja de trabajo para ti, para enfocar y dedicar el trabajo al ministerio, y luego debemos generar victorias a corto plazo. ¿Por qué? Bueno, una visión a largo plazo sin victorias a corto plazo equivale a un suicidio seguro para una organización. La emoción del trayecto hacia la meta deseada, sin oportunidad de celebrar el proceso, hace que la gente se pregunte. Empieza con el fin en mente. ¿Cómo quieres verte? Después genera logros a corto plazo entre ellos. Asegúrate de que vean que eso es posible. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos victorias a corto plazo? ¿Qué? Genera impulso. Las victorias a corto plazo son visibles. Así, la gente verá por sí misma que su trabajo es real. No es exageración, ni es ambiguo. Está relacionado con el esfuerzo de cambio. Publicar los vientos hace que la gente crea que sus sacrificios valen la pena. Hicimos un ministerio hispano. Eso es historia para otro día. Quizá algún día tenga el privilegio de contarte esa historia. Cuando estaba en el segundo piso de Ecuador, estábamos construyendo una iglesia. Yo ataba varillas, y el Espíritu Santo me habló. Estás ministrando a gente en Nicaragua, Honduras y Ecuador. Pero, ¿qué pasa con la gente en tu puerta trasera? ¿Qué pasa con la gente en Mobile, Alabama, donde pastoreaba y sabía que me decía iniciar un ministerio hispano? Miré arriba y dije: no, bendigo el español. El Espíritu Santo me habló. Él dijo: si lo empiezas, yo lo construiré. Bueno, iniciamos el ministerio hispano y tendré que contar historia luego. Hoy no hay tiempo para eso. Iniciamos ministerio hispano y queremos celebrar. Siempre bautizábamos en agua y mostrábamos video para que entendieran. Y teníamos un cubano que ya había sido salvo. Y cuando lo bautizábamos, grabábamos un video y decían: mi nombre es Derwood Perkins, y soy bautizado porque el Señor me salvó, me liberó y voy a servirle. Y hacíamos cosas así. Bueno, este señor cubano que había sido salvado y redimido, gloriosamente salvado. Teníamos su video allí arriba, y él dijo su nombre, y esto es lo que dijo. Dijo estas palabras: hoy me bautizo, porque Jesús hizo por mí lo que Fidel Castro nunca pudo. Y es que él salvó mi vida y me liberó. Cuando lo bautizamos y lo sumergimos en el agua y lo sacamos, él comenzó a gritar y a bailar ya. Y toda mi iglesia, anglos y hispanos y negros por igual, se levantó y comenzó a celebrar, y entendieron por qué hacíamos lo que hacíamos: celebrar las victorias. Cuando pastoreábamos la iglesia, nosotros, no teníamos una buena cultura de invitación. Eran de esos, estaban a gusto y eran la norma, estaban felices donde estaban. Decidí realmente hacer algo distinto, para variar un poco. No la iglesia de siempre, ya sabes, cambiaremos las cosas. En el fútbol americano hay 4 cuartos. Quizá hayas visto fútbol. Sé que tienes 2 mitades. Tienes un entretiempo. Sí.
Pero en estos 4 cuartos, yo llevaba la cuenta de cuántos y de qué color eran las camisetas que llevaban puestas, si era de este equipo o de aquel. Hubo alrededor de 1.500, 1.800 asistentes ese día, y así marcábamos la puntuación por el color de las camisetas que llevaban puestas, según a qué equipo pertenecían. Y sí, como pastor, llevaba camiseta de árbitro. No quería quedar en medio. Pero lo realmente divertido es que, antes del servicio, hicimos el show previo, la alabanza y la adoración. Prediqué en un cuarto. Tenía a mi pastor de música y a mi pastor de jóvenes. Eran GSPN también y volverían a leer mi mensaje. Y luego, en el descanso, tuvo lugar el espectáculo del medio tiempo. El medio tiempo fue nuestro coro, y cantamos alabanzas y adoración, un tiempo de celebración al Señor. En mi último cuarto, un entrenador de fútbol de secundaria en mi iglesia me ayudó a predicar esa última vez. Ese día varias personas se convirtieron, y luego hicimos un. Después de la parrillada, hubo gente afuera con parrillas. Trajeron comida para compartir. Fue increíble. La gente vio lo ocurrido y empezamos a celebrar porque invitaron a más personas a la iglesia. ¿Qué hice? ¿El domingo siguiente? El próximo domingo, varias personas que se salvaron vinieron y se sentaron en la primera fila. Dije, escucha, el domingo pasado fue increíble. Celebramos el día del juego. 1.800 personas se presentaron en nuestra iglesia y todas son salvas. Y dije, a quienes entregaron su vida al Señor el domingo pasado, pónganse de pie. La iglesia aplaudió y celebramos. Escuchen. Celebremos las victorias. Porque cuando celebran las victorias, la gente querrá unirse a lo que hacen. Cuando construimos ese centro infantil en la otra iglesia y comenzaron a llegar estos niños, hice que toda la iglesia recorriera ese lugar y dedicamos esa área. Celebramos las victorias. Entonces tienes una gran visión. Llega a un punto en que puedas trabajar con ellos. Y ese parpadeo nos lleva a la hoja de trabajo número 8. La hoja de trabajo número 8 te da una idea, un proceso de pensar sobre qué metas a corto plazo son necesarias. Cómo vas a celebrar los logros y luego cómo premiarás a tus colegas. Así que no te limites a celebrar solo los triunfos. ¿Qué tal premiar a tus voluntarios? Haz una cena para ellos y tú les sirves en lugar de que ellos te sirvan. Luego, la sexta cosa es que ya hemos descubierto que debemos hacer del cambio una parte de tu cultura. Haz que los cambios formen parte de tu cultura. Así vemos que el cambio dura solo cuando se vuelve la forma de hacer las cosas por aquí, cuando se mete en la sangre del trabajo, de la unidad o del cuerpo corporativo. Por eso, los líderes fuertes se dan cuenta de que va a tomar tiempo para que el cambio ocurra ya, pero hay que esperar que el cambio sea una cuestión de rutina, con el tiempo. Haz que el cambio sea parte de tu cultura. Aquí va cómo lo hice. Nuestra iglesia vivía en status quo. Cada domingo era igual. Todo era molde ya. En la iglesia teníamos un coro y una orquesta. Entonces dije, está bien. El pastor de música dijo, hoy cambiamos. El coro cantará primero. El coro cantó primero, y luego él alabó y adoró. Y nosotros hicimos muchos movimientos distintos ahí. Y de pronto, sí. Unas personas se quejaron porque siempre llegaban tarde. Entonces se acercaron a mí y me dijeron, hoy no pudimos oír al coro. Y dije, si llegas a tiempo, podrás oír al coro. Los dejé adivinando. Moví las sillas por varias zonas. Empezamos el servicio distinto. A veces la alabanza y adoración iban primero. A veces el coro iba primero. A veces predicaba en medio y terminaba con alabanza y adoración. Haré que lo entiendan. Escuchen. Estamos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará. No segmentaremos todo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Haremos esto con excelencia y bien. Deben entender los cambios y crear la cultura del cambio. Ahora mismo, déjame ayudarte aquí mismo. Te quiero. Déjame ayudarte. No vayas este próximo domingo y empieza a cambiarlo todo de una vez. Recuerda que tienes que hacerlo parte de tu cultura. Toma tiempo, de forma gradual, paso a paso. Y entonces, ¿cómo hacemos para que forme parte de nuestra cultura? Bueno, entonces tenemos un plan de mejora. Plan de mejora. ¿Qué contiene ese plan de mejora? Estrategias clave. Estrategias clave. Por lo tanto, la gran importancia de establecer estrategias clave es bien evidente en la declaración. Las estrategias centrales guían la dirección futura de la organización y señalan dónde y cómo usarán sus recursos con eficacia. Así que no subas ahí para decir, vamos a cambiarlo todo. Debes darle estructura a eso.
Entonces, a medida que nuestra iglesia crecía, tuve que ayudar a organizarlo. Para ese crecimiento, miré las estrategias que necesitábamos, ministerio para jóvenes adultos y un programa de apoyo para divorciados. Observé las necesidades de nuestra zona. En radio de 3 millas. Hay una tasa de divorcio alta, por lo que tuvimos que estructurarnos según las necesidades de nuestra cultura. Eso nos ayudó a definir los objetivos y metas. Así que los programas, metas y objetivos deben centrarse en lo fundamental para marcar la diferencia en un año. Así que no lo pienses. No hará diferencia en 2 años, ni en 5 años, ni en 20 años. Piensa en lo que realmente hará la diferencia en un año. Y entonces, la hoja de trabajo número 9 que te he puesto delante dice, ¿cuáles son las estrategias centrales en las que te vas a enfocar? Estructura organizacional, grupos pequeños, ministerios. ¿Qué sería exactamente? ¿Cuáles son 4 de esos? La clave está en los 4. Luego, ¿cuáles son objetivos del programa de estrategias centrales? Enumera ese objetivo. ¿Cuál es la estrategia central? ¿Qué objetivo quieres? ¿Qué son los objetivos? Y solo hay 4. 4 trimestres al año. Solo haz 4. Y explicaré eso con más detalle en este momento. Entonces pasamos al plan de implementación. Notamos que, tras haber desarrollado la misión y la visión, y haber analizado la organización para el análisis FODA, recuerda por qué hacemos este trabajo. El equipo de implementación y liderazgo debe enmarcar el mensaje para la audiencia. ¿Por qué importa? ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué deberían preocuparse por este trabajo? Por lo tanto, encontramos que el mensaje de éxito debe resonar con los valores, creencias, experiencias, actitudes y perspectivas de a quién estás tratando de alcanzar. Tu público objetivo, bien definido. Una vez que el plan haya sido aprobado, ten un breve y claro resumen de lo que significa y escríbelo. Porque cuando lo escribes y lo ven por escrito, da rendición de cuentas a lo que haces. Pastores, líderes, por favor rindan cuentas a su pueblo, y que su pueblo les rinda cuentas a ustedes. Así es como el trabajo empieza a hacerse, y entonces descubrimos que la iglesia también debe elaborar una estrategia que presente un problema, suscite una respuesta a la causa y haga que el público forme parte de la solución. ¿Cómo funciona esto? Hechos 6:1-7. Surgió un problema. ¿Cuál era? El problema era que a las viudas no se les daba alimento. El ministerio no avanzaba. El problema ahí era, debían responder. Recuerda, podrían haber respondido diciendo, ¿cómo te atreves a decirme eso, o no hacer nada? No. Tuvieron que formular una respuesta sobre cuál era el problema, y luego permitir que la gente, la audiencia, formara parte de la solución. ¿Cómo lo hacemos? Otras personas comenzaron a prestar servicios. Siempre habrá un problema. Cómo respondas a ese problema determinará si cambias o no, y a quién hayas involucrado contigo en la solución, eso te ayudará a tener éxito. En tu crecimiento y desarrollo. Así nos dice la hoja de trabajo 10, hace que el cambio forme parte de tu cultura. Mes 1, mes 2 y mes 6. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es el plan de acción para los primeros 6 meses exactamente? Enumera tu plan final de conclusiones para los 6 meses. Pero fíjate, abajo dice, enumera tu plan de cambio trimestral de 4x4. No tengo tiempo para enseñar todo esto, pero déjame darte una idea de cómo se ve. Tengo una enseñanza adicional que hago sobre el 4x4, para que entendamos y sepamos. Que hay 4 trimestres en un solo año. 4 trimestres al año. Cuando veas el 4x4, las 4 cosas que quieres lograr, recuerda la hoja 9 y hazlas. Si hicieras 4 cosas este año, solo 4, eso impulsaría tu visión de que podrías hacerlo con excelencia. Porque necesitas saber que no puedes hacer 10 cosas con excelencia ni 20 si apenas las empiezas. Pero sí puedes hacer 4. Mira tus 4 cosas para la excelencia. ¿Cuál sería tu prioridad para trabajar? Digamos, usemos anfitriones que saludan. Todos deben aprender a ser anfitriones. Hablas y enseñas. Ayudas a la gente a entender ser anfitrión. Si están sentados, siguen siendo anfitriones. Y haces ese trabajo por un trimestre. ¿Qué quieres hacer primero? Luego miras y trabajas la segunda. ¿Cuál es la segunda meta? La segunda meta que debes cumplir, hazla durante 3 meses.
el 3 por 3 meses y el 4 por 3 meses. Y si haces algo por 3 meses, puedes hacerlo con excelencia. Y esa hoja de trabajo, pon esas 4 cosas y di, ¿qué haríamos para los primeros 3 meses ya? ¿Qué haríamos para los próximos 3 meses? Y para cuando trabajes en esas 3 áreas y esas 4 áreas, habrás logrado 4 cosas con excelencia, de modo que la gente sabrá qué hacer y cómo hacerlo. Y así trabaja con ello. Bueno, entonces debes evaluar y vigilar muy de cerca el plan. Debes evaluar y hacer seguimiento al plan de acción con precisión. Podrás percibir que el proceso nunca se completa si no lo evalúas, durante todo el proceso. Lo que se evalúa se ejecuta, lo que se evalúa se ejecuta, lo que se celebra. Continúa, pero lo que se evalúa se hace, y sin pararse en el camino. Por lo tanto, implementar los objetivos y metas para lograr la misión y la visión de la empresa es solo el inicio del plan de mejora estratégica. Cada paso debe medirse y evaluarse con rigor para determinar cuán efectiva es su ejecución y si ayuda a lograr el objetivo. En otras palabras, la evaluación responde a la pregunta, ¿cómo vamos? En otras palabras, la evaluación responde a la pregunta, ¿cómo vamos en nuestro trabajo? Porque las iglesias que no evalúan lo que hacen ni la forma de hacerlo enfrentarán serias dificultades para mejorar. Lo que se evalúa se ejecuta, y en general, se hace con mayor calidad. Así que los líderes organizacionales deben darse cuenta de que la evaluación tiene lugar, te guste o no. Véase dentro de la iglesia. La evaluación informal llega pronto. Ocurre tan pronto como abandonan su iglesia. Ya sea cuando caminan de regreso a casa o cuando conducen rumbo a su casa, tienen una manera de evaluarte. ¿Cómo fue el sermón? ¿Qué aprendiste en la iglesia de los niños? ¿Qué sentiste sobre la iglesia? ¿Qué piensas del pastor? ¿Qué piensas un poco de la música? Me recuerda un día a un niño pequeño. Estaba junto a su padre en la iglesia y las cosas no salieron bien. El padre pensó que debía ir bien, por eso está molesto y actúa como si hiciera frío o calor. Y así, el niño lo miró cuando pasó la bandeja de ofrendas. Sacó un peso, solo un peso. Lo dejó caer en el cubo de ofrendas cuando pasó. De camino a casa, el papá dijo, no me gustó esa iglesia. El pastor era muy ruidoso, hacía frío. Nadie fue amable conmigo. No me gustó esa iglesia. No me gustó esto ni aquello. Y por fin, el niño pequeño habló detrás de él y dijo, pero no fue un mal espectáculo por un peso, ¿verdad, papá? Ya ves. La gente evalúa siempre. Te acostumbras a ello. Es parte de la vida, pero debes entender cómo hacer que la evaluación ocurra. Así descubrimos que la evaluación, luego, crea una cultura de excelencia, queriendo ofrecer al público y en particular a Dios lo mejor que hay para dar. Sea lo que hagas, hazlo con excelencia total. Si solo puedes hacer 3 cosas con excelencia, haz solo 3 cosas. No hagas 20 cosas mediocres. La gente se apartará si no las haces. Hazlo con excelencia. Muéstrales el camino. A lo largo de las Escrituras, la excelencia es parte de ellas. Israel debía traer sus mejores sacrificios de animales. En Levítico 22 y en Números 18, cuando no trajeron lo mejor, fue señal de que sus corazones se habían apartado de Dios, tal como aparece en Malaquías capítulo 1, y vemos que se habían alejado de Él, porque no ofrecieron su mejor ofrenda. En Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 3, Pablo nos enseña que Dios espera que demos solo lo mejor en nuestro trabajo, porque cuando trabajamos, recuerden, caballeros y damas, trabajamos como para Dios. Hagamos todo lo que nuestra mano encuentre para hacer con todas nuestras fuerzas. Así que el proceso de evaluación permite a la dirección priorizar objetivos y metas y hacer correcciones cuando sea necesario. Asegura la alineación con la organización y reconoce a los trabajadores los aspectos positivos de su labor. La evaluación le ayuda a usted, como líder, a cumplir con las expectativas que exige de sus colaboradores. Sin comentarios y valoración, vemos que los objetivos se debilitan y sufren. Por ello deben entenderse para corregirse. Al trabajar en 4x4, damos poco impulso. Entonces podrás ver, oh, espera, esto no funciona. Debemos resolverlo. ¿Qué se necesita para replantearlo? Entonces, cuando hablas con la gente y las evalúas, debes usar el método del sándwich. Sé que ya conoces esto. Cuando venía personal, voluntarios o gente que trataba bien al personal, los traía. Si las cosas no iban como quería,
Les diría que van las cosas y cuánto me alegra lo que hacen. Entonces les diría, vale, aquí está nuestra batalla ya. Debemos trabajar en esta zona. Pensamiento creativo, sin crítica. No derribarlos, sino ser creativos con ellos. Luego traería algo bueno al final. Cuando evalúas algo, debes ver lo bueno y hacer una corrección a mitad del camino. ¿Qué es lo malo? Luego, debes mejorar donde debes avanzar. Por tanto, la valoración debe hacerse mensualmente y el progreso, cada trimestre, con metas. En la revisión a 12 meses, hoja 11, última hoja, haz que el cambio forme parte de tu cultura y este es tu plan de evaluación. Te he dado 10 puntos para seguirlos en tu plan de evaluación, y tienes todo esto en tus notas. Evalúa la efectividad de tu misión y de tu visión. Evalúa los métodos usados. Comenta el objetivo del negocio. Revisa el entorno externo e interno. Ese es tu FODA. Y luego determina el público meta. ¿A quién buscas alcanzar? Evalúa la capacidad del equipo para desarrollar un ministerio de calidad. Revisa visión y misión de la iglesia y evalúa el ministerio. 10 puntos para evaluar lo que haces. Porque si no evalúas y no trabajas en esas áreas, nunca se logrará. Así que hoy ha sido un día largo. Lo entiendo. Muchas gracias por ser parte de esto. Pero hemos descubierto que Hechos 6:17 es un gran ejemplo de cómo el cambio adecuado puede empoderar a la gente, multiplicar esfuerzos y cambiar la cultura. Así, los esfuerzos sabios de liderazgo pueden desafiar a una organización para ver la crisis ante ellos y hacer el cambio necesario. Ya ves, quiero que tengas éxito. Tengo un gran deseo de que logres el éxito. Y antes de terminar con Prayer, quiero mostrarte este video ahora mismo. Leeré lo que dice en inglés, y así, para que el traductor pueda traducirlo bien para ti. ¿Qué harás tú con tu futuro, con tu propio y personal porvenir, que está por venir? Tienes 2 opciones entre las que puedes elegir, de verdad. 2. Puedes elegir sobrevivir o puedes elegir triunfar. Pero ten presente esto, si quieres triunfar. Y decide prosperar. Comprométete con metas claras. Todo es posible. ¿Por qué? Naciste para triunfar y para lograr una vida de éxito. Lo mejor de ti aún puede estar por delante, esperando a que lo descubras y lo desarrolles. Tu futuro está en tus propias manos y depende de las decisiones que tomes hoy. Gran potencial interior, aún sin explotar, esperando ser consciente y utilizado por ti. Tienes un valor ilimitado, que crece con cada experiencia que vives. Tus sueños pueden hacerse realidad y con esfuerzo constante puedes verlos cumplirse en tu vida. Eres único y especial, una persona valiosa tal como eres, capaz de influir positivamente en los demás. Puedes alcanzar todo lo que te propongas, así que elige ampliar tu visión, reentrenar tu cerebro, aumentar tu confianza, atraer lo bueno a tu alrededor, aprovechar las oportunidades rentables. Da un paso adelante cada día y participa de forma positiva en tus relaciones. Despliega tu máximo potencial y decide lo que quieres. Prepárate para tu éxito. Cree en ti mismo. Planifica antes de actuar, haz preguntas y cuestiona todo. Evita lo negativo. Muévete fuera de tu zona de confort. Deja ir el pasado y recuerda, nunca te rindas. Dios te creó para la grandeza increíble. Dios te creó como líder entre líderes. Dios te creó para ir mucho más allá de donde estás. Porque donde estás es apenas el comienzo de los mejores días de tu vida. Quiero orar una oración, una bendición muy poderosa sobre ti. Padre, hoy te damos gracias por este increíble día de entrenamiento que nos has dado para estar juntos todos. Oramos para que tu poder y tu unción, tu fortaleza, tu misericordia y tu gracia reposen sobre estos grandes líderes reunidos aquí hoy. Señor, te ruego que los bendigas de maneras increíbles, que bendigas su entrada y su salida, que se levanten y se acuesten.
los bendigas con paz, con amor, con gozo y con fortaleza para su camino de vida para cada día. Señor, bendícelos financieramente, así como han bendecido a otros. Señor, bendícelos al guiar sus iglesias, congregaciones y grupos para ver un gran crecimiento. Pero Señor, dales la mayor bendición, el privilegio, el honor y la oportunidad de llevar a alguien a ti como Señor y Salvador de su vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Obispo Marcial, el equipo de liderazgo ejecutivo presente hoy. Me siento tan honrado de haber tenido esta oportunidad y este privilegio de compartir con ustedes hoy, y oro para que de alguna manera una frase, una palabra, una enseñanza haya despertado en la mente de alguien, en el corazón de alguien, para hacer lo imposible, que Dios opere dentro de él. Muchas gracias de nuevo por este increíble privilegio. Espero verlos pronto en la Asamblea General que se aproxima en solo un par de meses. Los quiero a todos. Dios les bendiga.